Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre ondas electromagnéticas en materia simple. En nuestro video anterior analizamos cómo los campos eléctricos y magnéticos describen o satisfacen la ecuación de onda homogénea cuando consideramos el vacío ausente de cargas eléctricas y corrientes eléctricas. Y demostramos que dichas ondas se propagan con una velocidad igual a la velocidad de la luz. En este punto nos preguntamos, ¿pueden propagarse las ondas electromagnéticas en la materia? Dado que el mecanismo de propagación, como se mencionó, no está asociado a una propiedad elástica de la materia, sino a las oscilaciones de los campos, pero en este caso, ¿la materia permitirá propagar las ondas electromagnéticas? Si es así, ¿qué efecto tiene dicha materia sobre la propagación de las ondas? Y una vez esas ondas se estén propagando en la materia, ¿qué condiciones debería cumplir una onda electromagnética si experimenta un cambio en el medio de propagación? Esta y otras preguntas vamos a contestarlas a continuación y para ello vamos a partir de las ecuaciones de Maxwell en la materia, expresadas en su forma general. Cuando digo en su forma general, me refiero a que no se está especificando qué tipo de medio se tiene, si es homogéneo, si es isótropo, nada de eso, si es lineal o es no lineal. Estas ecuaciones son válidas en general. Pero entonces, ¿qué quiere decir materia simple? Pues es un caso muy particular que contempla medios que son lineales, isótropos y medios homogéneos. De tal manera que la relación constitutiva, las relaciones constitutivas son de esta forma que aparece acá, entre el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico, y entre el campo magnético y la intensidad magnética. Adicionalmente, vamos a considerar regiones libres de cargas y de corrientes, o regiones donde no existen cargas y corrientes libres. En este caso, el conjunto de ecuaciones anteriores se reduce al que se muestra acá y podemos apreciar que no exhibe ninguna diferencia con el conjunto de ecuaciones que se obtuvo en el vacío, salvo por este término que aparece aquí. Es decir, solamente difieren en este factor en donde respecto al vacío solo había que sustituir mu sub 0 por epsilon sub 0 por el producto mu por e. La permitividad, la permeabilidad magnética del medio multiplicada por la permitividad eléctrica del medio. Entonces, naturalmente, el procedimiento matemático es el mismo y por tanto se pueden desacoplar esas ecuaciones y donde claramente se puede identificar la velocidad de propagación de la onda en dichos medios. Vemos que la velocidad de propagación queda expresada en términos de, bueno, la velocidad de la luz en el vacío dividida sobre una cantidad denominada índice de refracción que está relacionada directamente con dos de los parámetros constitutivos del medio, es decir, su permitividad relativa y su permeabilidad relativa. Este básicamente es igual a 1 para la mayoría de la materia que consideraremos, de tal manera que el índice de refracción queda de este modo. Entonces aquí podemos apreciar que efectivamente, dado que el índice de refracción siempre es mayor que 1, cuando la luz u otra onda electromagnética viaja en el vacío, ¿sí?, y luego entra un medio transparente, la luz se ralentiza, ¿sí?, se vuelve más pesada para propagarse, más perezosa para propagarse. Y claramente este fenómeno se está describiendo en términos de una fórmula exageradamente simple. Es decir, que la velocidad de propagación de la onda simplemente es igual a la del vacío dividido por el índice de refracción. Esa simplicidad debemos tomarla con mucha cautela, porque el hecho de que sea simple no significa que los procesos involucrados allí lo sean. De tal manera que nosotros necesitamos desarrollar
por lo menos un entendimiento desde el punto de vista microscópico para luego comprender un poco mejor qué es lo que está sucediendo. Microscópicamente, el fenómeno es bastante extraño y a la vez sorprendente, porque resulta que a medida que se propaga la onda, los campos asociados a dicha onda, es decir, el campo eléctrico y el campo magnético, polarizan y magnetizan a las moléculas. Entonces, aquí vemos que el campo eléctrico de esta onda que está polarizada linealmente en dirección Y, ¿sí? El eje Y, entonces, pues claro que va a polarizar las moléculas, pero teniendo en cuenta que esto es un campo variable en el tiempo, un campo armónico, de igual manera la polarización va a variar en el tiempo. Entonces, aquí lo que se genera son dipolos radiantes, dipolos magnéticos radiantes u oscilantes, eh, que van a radiar ondas electromagnéticas. De la misma manera, el campo magnético oscilante va a producir una magnetización de la materia dependiente del tiempo. Y cada uno de estos elementos esenciales, como son las moléculas o átomos, van a constituir un elemento que emite o radia ondas electromagnéticas. Entonces lo que tenemos es, por una parte tenemos la onda de luz original, es decir, la onda que se venía propagando a la velocidad igual a c, ¿sí? la que incide en la materia. Pero luego esos campos provocan estos cambios, estas oscilaciones, estas excitaciones provocan estos campos de tal manera que hay luz emitida por la radiación dipolar. Entonces, la superposición de estos dos campos es lo que nos genera una onda luminosa con la misma frecuencia, pero propagándose más lentamente, como ya se dijo. Entonces, para que eso sea posible, eso quiere decir que la luz emitida por los átomos tiene una componente que viaja a la velocidad de la luz en el vacío, que cancela o que extingue exactamente la onda de luz original, porque en ningún momento se percibe o se detecta una onda que se propague en el material con velocidad igual a c, la que traía la onda. Entonces vemos que para que esto ocurra el fenómeno tiene que ser muy complejo para que solamente deje una onda propagándose con la velocidad v igual a c sobre n. Entonces, debido a que cancela o extingue esta onda, a partir de este estudio se describe o está descrito en lo que se conoce como teorema de extinción de Ewald o Singh. Aquí hay un enlace por si acaso ustedes quieren precisar un poco más. Bueno, entonces, dado que podemos establecer una correspondencia directa entre los estudios que ya realizamos en el vacío y la materia, a partir de estas relaciones, pues el análisis queda bastante simple. Entonces vamos a considerar ondas planas monocromáticas, donde ya se ha destacado su importancia, y pues vamos a obtener las mismas relaciones que ya obtuvimos, solamente haciendo estos cambios que están acá. No vale la pena repetir el procedimiento, no es necesario. Bueno, entonces tenemos o identificamos cantidades muy conocidas ya, como la densidad de energía electromagnética, el vector de Poynting, la intensidad de la onda y la relación entre los campos, es decir, sigue siendo una onda transversal electromagnética. Todo esto fue bien discutido en el video anterior, en el video de la propagación de ondas electromagnéticas en el vacío. Ahora, digamos que tenemos ya las expresiones matemáticas para poder analizar la propagación de ondas electromagnéticas en un medio simple. Pero resulta que los medios no son ilimitados, tienen fronteras y tarde o temprano se van a encontrar con otro medio.
Entonces es totalmente esencial preguntarnos qué le sucede a la onda cuando experimenta un cambio de medio de propagación. Es decir, ¿qué sucede cuando una onda electromagnética pasa de un medio transparente a otro? Bueno, al hablar de medios transparentes, inevitablemente siempre pensamos en un vidrio, ¿sí? Pero entonces, a diferencia de este niño que no siente nada allí porque no hay ningún vidrio, ¿qué le sucedería a una onda cuando experimenta ese cambio? ¿Qué le sucede? Entonces, para poder responder a las preguntas, nosotros vamos a partir una vez más de las ecuaciones de Maxwell en la materia, pero en forma diferencial, ¿sí? Porque dado que nosotros queremos conocer qué sucede en la frontera, pues elegimos superficies y contornos apropiados. Este procedimiento ya fue realizado en nuestro curso de Teoría Electromagnética 1, enfocado a campos electrostáticos y campos magnetostáticos. Entonces, básicamente hay que desarrollar el mismo procedimiento. Solo voy a indicar los componentes esenciales. Y es que la altura de esta superficie, de este volumen, con esta superficie, tiende a cero de tal manera que nosotros tengamos la posibilidad de analizar los campos al lado y lado de dicha superficie. Es decir, en el medio 1, que está por debajo de esta superficie gris, y el medio 2 que está por encima. La superficie gris representa una densidad de corriente superficial sigma, libre, al igual que esta que aparece a la derecha, que es una densidad de corriente superficial, K sub F, y aquí entonces definimos un contorno con una altura tendiendo a cero y con este elemento pequeñito. Entonces no es difícil corroborarlo, de que la expresión 18 nos conduce a la condición de frontera para la componente normal del desplazamiento eléctrico. La expresión número 20 nos conduce a la componente normal del campo magnético, la cual es continua. La ecuación 19 nos conduce a que la componente paralela del campo eléctrico es igual a cero. Y la ecuación 21 establece una relación entre las componentes paralelas de la intensidad magnética y la densidad de corriente superficial allí presente. Como se pueden dar cuenta, estas ecuaciones son exactamente iguales. Estas condiciones de frontera son exactamente iguales a las discutidas en electrostática y magnetostática. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y entonces qué papel tienen estos términos aquí, estas derivadas temporal que involucran un integral de superficie? Pues precisamente no contribuye, ¿sí? No contribuyen porque como el delta de H tiende a cero, entonces esta superficie limitada por dicho contorno prácticamente tiende a cero y no hay contribución al flujo, que es lo que diferencia estas ecuaciones de las electrostáticas y magnetostáticas. De tal manera que tenemos las mismas ecuaciones, las cuales naturalmente pueden ser utilizadas para medios en general o pueden ser utilizadas para medios simples, para medios lineales, tales como se especifica acá. Bueno, muy bien. Hemos discutido el comportamiento de ondas electromagnéticas en materia simple, así como las condiciones de frontera que deben cumplir los campos electromagnéticos cuando experimentan un cambio de medio. En el siguiente video vamos a analizar qué le sucede a una onda cuando experimenta un cambio de propagación. Es decir, utilizaremos estas condiciones de frontera para calcular ya los campos, el campo electromagnético
tanto en el medio donde proviene la onda como el medio en el cual pasa la onda.